Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la nueva colección de arte contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mi nombre es Simón Pérez Wilson, soy el secretario ejecutivo del Programa de Artes de la Visualidad del Ministerio y voy a estar moderando esta conversación que vamos a tener hoy día junto a Gracia Ovach, encargada de extensión del Palacio Pereira y que fue también uno de los jurados de la convocatoria de adquisiciones, y los artistas Jimena Castellón Arrieta, artista visual, y Daniel Lagos Ramírez, artista visual e investigador especialista en grabado. Después voy a leer sus biografías más detenidamente. En un comienzo este conversatorio va a constar de tres bloques. Vamos a hacer más que nada una conversación con nuestros tres invitados e invitadas, más que presentaciones de cada uno. Y estos temas los vamos a dividir en tres secciones, como les decía. Una que tiene que ver con el tema de la construcción de un patrimonio artístico contemporáneo. Después vamos a hablar más del proceso de obra de los dos artistas que tenemos acá, que es de Jimena y Daniel, las obras evidentemente que fueron parte de la selección de esta convocatoria, y también algunos desafíos y proyecciones sobre cómo manejar y cómo trabajar en torno a esta colección. Y para eso creo que es importante un poco introducir de qué se trata esta nueva colección del Ministerio, en qué contexto surge y también cuáles son algunas de sus características más importantes. Esta colección, que tiene 243 obras, ya que es un volumen bastante importante, surge como el resultado de una convocatoria que se dio en el contexto del año 2020, en medio de la pandemia, ya del COVID ya desatada, y como parte de un contexto global del Ministerio de un plan de apoyo al sector cultural. Es importante recordar que una vez que estuvo o se desencadenó primero el estallido social 2019 y la pandemia, el sector cultural y el sector artístico evidentemente que cambió diametralmente respecto de sus dinámicas, pero también respecto de sus procesos y de sus economías propiamente tal, y de la circulación también de obras y de contenidos culturales. Evidentemente que nadie estaba preparado para ninguno de esos dos contextos, pero por sobre todo el tema de la pandemia vino a poner sobre la mesa un tema que para los que trabajamos en el sector cultural hace harto tiempo, se evidenció con mucha más fuerza, que tiene que ver con la precariedad del sector en todos sus niveles y en todas sus escalas. Y es por eso que el Ministerio, con distintos tipos de herramientas, de alguna manera tuvo un plan de contingencia para esa coyuntura, ¿ya? Se han discutido mucho las herramientas que utilizó el Ministerio en esa coyuntura, pero creo que a la luz de un poco del tiempo, sobre todo con esta colección, vamos a ver que hay distintas lecturas también que hacer respecto a eso, ¿ya? Es un momento muy único y singular. Lo hablábamos de hecho, con Gracia antes de empezar el conversatorio, en algunas conversaciones previas. Es una forma también muy singular que después discutiremos de hacer colección. No es una forma usual de establecer una nueva colección a través de una convocatoria en un contexto de pandemia, pero hoy día tenemos dentro del Ministerio 243 obras, 243 artistas, de los cuales su legado artístico va a estar en manos del Ministerio, y el Ministerio tiene como misión, en el fondo, darle valor, difundirlo, sacarle provecho, investigarlo, hacer itinerancia, hacer muestras, etc. Y un poco es parte de la conversación que vamos a tener hoy día. Como les decía antes, estas 243 obras fueron seleccionadas luego de una convocatoria a la cual postularon más de 865 artistas con obras individuales, en las cuales nosotros, como parte de esas bases de esa convocatoria, hicimos tres divisiones, perdón, que tenían que ver con la trayectoria de los artistas, ¿ya? Una franja que tenía que ver con los artistas consagrados, de mediana carrera, y los artistas emergentes. Y una singularidad también que nos permitió en el fondo el mecanismo de la convocatoria fue que dentro de los criterios de selección nosotros establecimos que la selección debía ser sí o sí paritaria, es decir, 50% de selección de obras de artistas mujeres y 50% de obras de artistas hombres. Es una singularidad que nos permitió, digamos, el efecto convocatoria,
que creo que de alguna manera fue bastante positivo por todas las brechas existentes también respecto de la presencia de mujeres en distintas colecciones, sobre todo públicas, en nuestro país y en otros países también de Latinoamérica. Ese contexto es el contexto inicial para dar pie a esta conversación. Lo que me gustaría primero es presentar a las invitadas y luego ir por cada una de las secciones que tenemos preparadas para el conversatorio, ¿ya? Voy a presentar primero a Jimena Castellón Arrieta, nacida en Bahía Blanca, Argentina. Es diseñadora y artista visual, vive en Chile desde el año 2015. En ese año empezó a trabajar en Baco Arte Contemporáneo. En 2016 inició el proyecto virtual Cordillera Galería, ¿sí? Donde aborda su producción artística como encarnando una misión antropológica, puesto que busca voces en objetos y materiales que reaccionan y catalizan condiciones de su entorno. Le interesan las historias grabadas y los materiales como huella de época. Practica el conocer las cosas directamente con el cuerpo para poder conectar con memorias antiguas. Cree en el arte como un estado de conversación. Su obra forma parte del libro reciente publicado de Mujeres en las Artes Visuales en Chile, 2010-2020, que también fue iniciativa de este programa, lo voy a poner ahí en agregado. Y su fotografía protagonista, Condiciones Laborales, forma parte de la colección de arte contemporáneo, siendo presentada anteriormente en relevantes espacios culturales. Daniel Lagos Ramírez nació en Castro en el año 76, artista visual e investigador, grabador, licenciado en arte por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y docente del Instituto de Arte en la misma universidad, magíster en arte por la Universidad de Playa Ancha, columnista del diario Austral en el tema de patrimonio inmueble de Temuco y fundador del taller grabado Chercán, color también de Temuco. Actualmente realiza diversas investigaciones en torno a la historia del arte local en Temuco y Valparaíso. Sus temas de investigación visual versan sobre el paisaje cultural rural urbano, la ecología y la valorización del patrimonio a través de posibles desplazamientos desde el grabado tradicional, dirigiendo proyectos de creación e investigación centrados en este tópico como bestiario nativo de la Araucanía, que recientemente se presentó, o se está presentando, Daniel, entiendo, todavía, sí, en el Centro Cultural La Moneda, una obra de gran formato, que bueno, que es la obra que también se adquirió por parte de esta colección. Y María Gracia Ovach es licenciada en arte por la Pontificia Universidad Católica y máster en Museum and Galleries in Education en la University College of London, en Inglaterra, Gran Bretaña. Es gestora cultural con experiencia en museos, desarrollo de exhibiciones y programas de mediación y educación artística. Ha desarrollado su trabajo en proyectos independientes e instituciones tales como el Museo de Arte Contemporáneo, la Fundación Patio Vivo y actualmente en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Hoy en día es la encargada de la agenda pública del Centro de Extensión del Palacio Pereira, donde opera nuestro ministerio también. Bueno, hechas esas presentaciones de cada uno, quería comenzar con el primer bloque, que como les decía, se titula Construcción de un patrimonio artístico contemporáneo, y un poco darle como revisitar un poco las características que tuvo esta convocatoria, ¿ya? Si bien los aspectos más importantes y más centrales son los que les había planteado en un comienzo, es importante también entender que las formas de hacer colección hoy en día también son un tema que nos gustaría abordar, ¿ya? Ustedes son dos artistas con distintas trayectorias. María Gracia también viene desde un trabajo, digamos, que tiene que ver más desde la gestión, desde la investigación del trabajo con el patrimonio también. Y una primera pregunta abierta es: ¿cómo perciben ustedes el rol del Estado, en este caso, como un intermediario en el desarrollo de una política de adquisiciones o en el desarrollo de adquisición de obras, ¿ya? Entendiendo también todas las brechas que existen hoy día en las distintas instituciones culturales? Me gustaría partir contigo, Gracia, para ver cómo abordamos esta primera pregunta. Está muteada, Gracia. Sí, ahí sí. Bueno, gracias por la presentación, Simón, y hola a todas y a todos.
Bueno, yo creo que tiene varias aristas un poco tu pregunta, pero yo creo que hay lo que se dio en este proceso de adquisición quizás es poder empezar a generar un patrimonio que sea una imagen de lo contemporáneo. Y lo contemporáneo me refiero, o sea, bueno, estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Pero un poco estas 243 piezas que se adquirieron son un reflejo, sobre todo desde la producción desde los 90 hasta ahora, y que hacen una imagen, yo creo que es súper compleja, compleja en el sentido de rico, de Chile, de distintas edades, territorios, temáticas, incluso escuelas, academias, y en eso la posibilidad de tener todo eso como un fondo, como una colección, creo que también permite al trabajo que nosotros hacemos tener un panorama súper, no sé si súper claro, pero por lo menos bien vasto desde dónde nos posicionamos. Y, perdón, Simón, Ahí, ¿querés decir no, algo? no, no, sí, ahí te quería preguntar porque Gracias fue parte de un jurado junto con 9 personas, o sea, 8 personas más, fue un jurado de 9 personas entre las que habían curadores de museos, directoras de museos, investigadoras y curadoras también de regiones distintas de Santiago. También habían artistas, digamos, la Paz Errázuri fue una de miembros del jurado también, y bueno, y parte del equipo también del ministerio con Florencia y con Varinia, de parte de la Galería Gabriela Mistral y la Coordinación de Artes Visuales. Como un poco ese backstage, como se dice, Gracia, fue un trabajo enorme, pero sobre todo yo me acuerdo de haber discutido con parte del jurado sobre este rol del Estado, porque sabemos que el Estado en general no es un Estado que adquiere grandes masas de obras chilenas, digamos, todos los años. Entonces ahí, a ver si tú nos puedes develar algunas de las conversaciones que se dieron así como de manera informal o de manera cuando estaban también apreciando, digamos, cada una de las obras. Claro. Bueno, creo que o sea, uno de los grandes desafíos, y creo que, o sea, desafíos como a futuro, y que nos pasó mucho, es efectivamente que ya al ser, el Estado no tiene política, algunos museos sí, y funcionan súper bien, pero no hay una política de adquisición global. Hoy en día el ministerio también es nuevo. Entonces, también creo que ahí hay un gran desafío a nivel nacional, incluso a nivel regional, de estas políticas de adquisición, poder irlas afinando. O sea, tener efectivamente, no sé cómo se podría eso poner en práctica, ¿cierto? Pero que la adquisición funcionara un carril donde todos pudiesen converger y no de distintas instituciones. Creo que eso nos pasó efectivamente por lo que tú dices, que veníamos todos de instituciones distintas, lugares distintos, y la conversación fue muy rica, fue muy bueno ser 9 personas en eso, pero todos teníamos harta información que poner en la conversación. Entonces, eso creo que esa información se podría de a poco ir centralizando en algún lugar y luego ayudar también a futuros procesos de adquisición. No sé si estoy respondiendo bien tu pregunta con esto. Sí. Eh, Jimena y Daniel, desde la otra vereda, porque y no quiero solo hablar de la vereda como del postulante, sino más bien como de, ese, de, ese, de esa visión desde el ámbito más del quehacer y de la práctica artística, desde las artes visuales. ¿Cómo se enfrentan ustedes a esta convocatoria, pero también a ese deseo o no de que sus obras, por ejemplo, pertenezcan a una colección? Jimena. Bueno, para mí es súper emocionante y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por invitarme y por hacerme parte de esta reflexión y esta conversación que me parece muy importante. Esta invitación me llega y me remonto al momento en el cual yo postulé. Y me acuerdo perfectamente de ese momento. Era un momento muy agotador, de mucha incertidumbre, maternando con mi hija al lado sobre el filo de la noche, armando un formulario.
y mentiría si digo que tenía muchas certezas acerca de lo que me estaban proponiendo. Yo no sé si era que no era tan claro o que en el momento en el que estábamos viviendo todos, pandemia, COVID, todo era muy poco claro, eh, pero por un lado sentí que era fácil postularlo, lo cual no es poco de decir, porque soy postuladora de Fondart y es agotador y a veces uno es como que realmente se ríen de antes de empezar. La postulación fue amable y eso estuvo muy bueno, más para el contexto en el cual estábamos todos, pero yo no sé si tenía tanta claridad de la importancia que esto podía llegar a tener proyectivamente. Cuando me llega la invitación y empiezo a leer todo, digo, qué interesante que esto no solo haya sido como un parche económico para los artistas que estábamos como diciendo, esto era frágil y romántico y ahora solamente es frágil. Entonces, me encantó ver eso, me encantó ver que hay una proyección, todo lo que decía Gracia me parece súper interesante, esta cuestión de que aparece como una especie como de termómetro de una época, de estos últimos 10 años, que me parecen súper ricos en Chile además, porque aparece como una diversidad. Yo soy argentina, vivo acá hace 5 años, y estoy segura de que estos últimos 5 años, por lo menos de que yo llegué ahora, lo diverso de la paleta de temas del arte chileno es riquísimo. Es buenísimo que todo esto haya quedado justo, o sea, como que siento que fue un momento histórico para empezar este ejercicio de la colección y ojalá que continúe. Me encanta saber que esto va a continuar, pero para ser honesta, en ese principio, y vos, Simón, decías al principio, bueno, ¿cuáles son los comentarios que tienen acerca de esto? Yo creo que mi principio era bastante nebuloso. No sé si era lo que me pasaba a mí en contexto COVID, que todo era bastante incierto, o en verdad no había sido totalmente claro de que esto iba a tener como una continuidad y que era algo con mucha más proyección, reflexión y como apertura de caminos, no sé si tenía esa claridad. Pensé que era simplemente un fondo de apoyo para los artistas que estábamos un poco bastante preocupados frente a lo que estaba pasando y con mucha incertidumbre. Eso es lo que recuerdo. Y realmente participo de esta conversación con mucha emoción. Me siento muy agradecida, en verdad, muy feliz de poder participar de esto y de haber quedado en la adquisición y de ser parte del libro de las artistas mujeres. Me encantan todas estas cosas que se están haciendo, me parecen súper inclusivas, me encanta. O sea, soy argentina y estoy en un libro de las artes visuales en Chile y estoy en esta conversación y eso es un síntoma de lo que pasa hoy en el arte contemporáneo en Chile y me parece súper interesante. Y qué bueno que este es el principio de la colección, me parece genial. Eso puedo decir. Daniel, desde tu perspectiva, que también me imagino que, y comparto esa idea de Jimena como nosotros lo vivimos desde dentro, pero también se percibe un poco lo que nos llega también de ustedes, de la comunidad. Evidentemente que esta convocatoria y todo el contexto no fue exento, digamos, de discusión, de una rica discusión también que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de transmitirla. Ojo, que no solamente tenía que ver con el procedimiento de si era una convocatoria o no, porque eso también lo discutimos harto adentro, sino que evidentemente que se da en un contexto muy particular que, como dice Jimena, evidentemente que, claro, era en un contexto donde una crisis del sector cultural se veía mucho más palpable y pareciera en primera capa que, claro, que esto fuese un formulario más o un proceso más, digamos, de los artistas de tener que de alguna manera entrar dentro del círculo de la concursabilidad. Pero justamente esa perspectiva que estamos hablando ahora, me gustaría que, Daniel, que tú pudieras relatar también esa primera impresión que te dio esta herramienta y después cómo lo miras un poco también en perspectiva, aunque ha pasado un poco tiempo. Igual. Sí, sí, bueno, agradecer al Ministerio por esta invitación, por estar presente aquí. Es un privilegio también, bueno, en primer lugar, formar parte de la colección, ya es un privilegio, dada la gran cantidad de colegas, ¿no es cierto?, artistas que fundaron
Y bueno, fue un tema así bien curioso. Yo concuerdo bastante con Jimena, en el sentido que también lo vi al principio, bueno, con sorpresa, una grata sorpresa en realidad, y posteriormente, bueno, revisar las bases también lo vi como una posibilidad, digamos, más bien de una temporalidad acotada, digamos, en el sentido que lo vi, siendo sincero, ¿no? En principio como una opción para resolver ciertos temas como cotidianos, de decir, mira, aquí hay una, bueno, va a haber un ingreso interesante, pero al mismo tiempo también el hecho de que el Estado de alguna manera esté adquiriendo obras, me pareció un desafío también, un desafío para todos, para los que postuláramos, porque en el fondo sabía yo que no iba a ser fácil en ese sentido de poder quedar seleccionado, pensando además en esas como tres podríamos decir, categorías, ¿no? Que no, entonces al principio yo decía, ¿y dónde me ubico? Porque estaba un poco en el límite, un poquitito. Ya, consagrado era súper complejo ni hablar, pero por otro lado tampoco era un emergente, entonces, bueno, este debe ser mi lugar. Y claro, noté también, tanto como Jimena, esa amabilidad y esa facilidad en el formulario, mucho más sencillo y llevadero que los fondar tradicionales, ¿no es cierto?, de proyectos. De hecho, quisiera transparentar algo acá, así como que hay un amigo de mayor trayectoria que yo, que incluso le cuesta mucho entrar a estos formularios, resolver el tema. Le ayudé a postular y él también quedó seleccionado. Y él ya entró en consagrado, él ya tiene 60 años, un grabador además. Entonces, no voy a decir más que eso, ¿no? Pero era porque, claro, yo sabía de la importancia de su trabajo, de los años que lleva como en el oficio, ¿no? Trabajando. Y nada, entonces, con eso quiero decir, digamos, que no, que era amable, ¿no? Porque el hecho de que un fondar común no hubiera ayudado yo a otro artista a resolver el mío y otro, ¿no? En este caso pude por eso mismo. Eh, y bueno, creo que también es súper loable y es muy oportuno el hecho de que esto no sea como mucho lo entendimos al principio, ¿no es cierto?, como un concurso, digamos, de compra de obra para que quede, digamos, almacenada nomás, ¿no es cierto? Sino que haya, o que se empiecen a abrir como políticas, de alguna manera o sea, de coleccionismo, ¿no es cierto?, para que esto pueda seguir circulando y tener la difusión necesaria, ¿no es cierto?, para que nuestro trabajo, nuestra obra perviva, ¿no es cierto?, y se proyecte. Y entonces, todo eso lo agradezco, digamos, lo agradecemos todos, yo creo, en ese sentido. Es lo que más o menos podría decir. Y gracias, que me parece notable que la simpleza con que describen como el proceso de postulación fue inversamente proporcional hacia el jurado, digamos, porque No. evidentemente que las 860 postulaciones y que luego ese filtro gigantesco en el fondo, nunca los criterios de selección son lo ajustable realmente con la realidad propiamente tal. O sea, como que ahí también hay un tema como súper fuerte también de gente que queda afuera, gente que queda adentro. Esas temáticas, ¿cómo las absorbieron al principio, Gracia, como parte del jurado? Porque la discusión, me imagino que varió mucho de obra en obra, de conjunto de obra en obra, cómo hacer en cada uno de los tramos, etcétera. No sé qué fue lo más difícil en ese sentido, ante el volumen, digamos, y ante la importancia, como dice Jimena y Daniel, de que hoy día lo vemos en perspectiva hacia atrás, la importancia que tuvo ese momento también de constituir, digamos, esa colección. Sí. Bueno, yo creo que justamente ahí, como jurado, o sea, hablo desde mí por lo menos, hubo como un arma de doble filo, ¿cierto? Por un lado fue, o sea, y también por momentos de pandemia, estábamos en un momento bien excepcional, yo creo todo,
fue un lujo poder revisar esa cantidad de dossier, o sea, a todos nos entregó un estado del arte, o sea, un conocimiento que yo no sé si voy a volver a tener el tiempo en mi vida para poder revisar esa cantidad de trabajo, o sea, en verdad yo lo consideré, era agotador, pero al mismo tiempo, y yo creo que lo conversamos también con el jurado, que estábamos viendo, o sea, era increíble poder tener el tiempo para ver los dossiers, y tan diversos también. Pero eso mismo también yo creo que jugó, no sé si en contra, pero también ser jurado en un tiempo acotado de 800 y tanto, más de 850 dossier, y tener que avanzar, eh, tuvimos que irnos segmentando, efectivamente, por las 3 categorías, o sea, no pudimos ver un plano global, que a veces sí como jurado, yo también he sido jurado fondar o qué sé yo, creo que es bueno poder ver un global para después empezar a achicar. Entonces ahí tuvimos que encontrar distintos mecanismos. El primero fue desde la misma convocatoria, que venían ciertas estas 3 categorías, para ir pudiendo hacer la selección. Pero sí, yo creo que eso fue un poco lo que nos jugó en contra, que nunca pudimos hacer este ejercicio de ver las 800 todas juntas, o sea, porque es prácticamente imposible. Fue bastante maratónico en Sí. ese sentido. La última de este bloque para Jimena y Daniel, un poco saber como cuál es su... Había una pregunta que yo saqué de la pauta, que tenía que ver un poco con el mercado del arte, pero quiero como refrasearla en el sentido de cómo es la relación, por lo menos, de ustedes dos con el ingreso de su obra a colecciones o a un circuito de difusión. ¿Cómo lo ven desde su trabajo, o circuitos de circulación también de su obra? Ya que hoy día hay múltiples formatos de circulación, también evidentemente, distintas estrategias, distintas prácticas, desde las más tradicionales, por así decirlo, que es estar con tu obra en sala, por así decirlo, de ahí que la adquiera un museo, que la adquiera un coleccionista, un poco saber cuál es su relación con esos aspectos, sobre todo pensando que el indicativo de acá, que la colección es pública, denota evidentemente que un algo distinto, ¿ya? Y ese algo distinto es que una vez que estas obras ingresan al Estado, el Estado tiene el deber de difundirlas. Pero no así pasa todo el tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido como su fluctuación respecto a estos temas en cada una de sus experiencias? Partamos por ti, Jimena. Bueno, una pregunta que no sé por dónde empezar a responderla, pero puedo decir que mi experiencia con colecciones en Chile ha estado muy ligada a un coleccionismo de género. Ese, como encontrar como un lugar en que, que había coleccionistas mujeres que tenían como ese tipo de compromiso respecto a conservar un relato, visibilizar y difundir un relato de lo que estaba pasando en Chile. Estamos hablando como de los últimos 3 años, por ejemplo. Digamos que fui como abrazada por ese coleccionismo. Más allá de eso, no he tenido una participación mucho mayor en otras colecciones, por ahí sí en Argentina, pero me interesa como esta, me parece significativo el coleccionismo de género en Chile y he participado de eso. Y desde ese lugar, las coleccionistas mujeres que tenían mi trabajo siempre generaban algún tipo de instancias para difundir, reuniones en la casa, y cosas como un poco más más cotidianas, que también está buena que pasen con el trabajo y que no esperar un gran momento y entonces recién ahí salen de la colección, sino que tiene una especie de conversación continua, y eso está bueno. Después, por otro lado, con respecto a lo que es la difusión de mi propio trabajo, más allá de que esté en una colección o no, definitivamente el fondar me ha ayudado mucho para poder hacer circuitos. Siempre he tratado como de
trabajar en Santiago, pero poniendo en conversación con, muchas veces con Batuco, o me he ido hasta Renaico, o a Barrios Bajos, a Valdivia, Galería Barrios Bajos. Siempre he tratado de hacer este ejercicio como de ver qué pasa con la obra cuando está dialogando en estos circuitos, como que uno como que los está mirando siempre, ¿no? Como qué buenos que están estos circuitos de Santiago, y llevarlos a otros lugares que ni siquiera están como en la conversación, o no aparecen muchas muestras en esos lugares, y ver qué es lo que pasa con la obra en esos lugares. En ese sentido, los proyectos que he postulado y que me han salido por suerte, tienen que ver con acompañar y hacer que la obra recorra. Por eso también me gusta esto que proponen, o que aparecía como en una de las preguntas, el tema de llevar por regiones los trabajos. Me parece súper interesante eso. Eh, Te puedo decir que, o sea, toda mi mayor experiencia tiene que ver con el artista haciéndose cargo de hacer ese recorrido y de llevar y de llegar a los lugares a través de una postulación de un fondar, o a veces solo por vocación, o por distintos acuerdos con distintos lugares donde uno le interesa llegar. Pero mucho más que eso, yo no estoy en otras colecciones mayores, entonces no conozco. Quizás Daniel pueda aportar un poco más con respecto a eso. Lo mío es como una escala como más quizás temática, de género. Ahí me he movido yo, y agradezco mucho y celebro las coleccionistas en Chile, me encantan. Es Eso. interesante ver claro, que uno, como decías tú, o sea, no, hay distintos tipos de estrategias, y muchas de esas tienen que ver también con cruces afectivos, tienen que ver con cruces de otra índole, mucho más del cómo nos relacionamos hoy día contemporáneamente, y no pensando como lo decía yo en un comienzo, como el camino tradicional, por así decirlo. O sea, estoy exponiendo mi obra y viene alguien o viene una institución y agarra esa obra y la lleva a algún lugar para difundirla o ponerla en valor. Creo que también como que esa mirada que quizás está un poco, tiene que ver con circuitos como más independientes en el fondo, tiene que ver con otro tipo de circulaciones, también es interesante verlo. En tu caso, Daniel, para saber un poco tu experiencia, también desde el lado de tu propia práctica, como del grabado, también instalado desde regiones distintas de la región metropolitana, que también es otro contexto importante como de analizar, ¿no? A ver cómo ha sido más o menos tu experiencia en ese sentido. Sí, voy a resolver algo. Sí, efectivamente, lo que tú, bueno, lo que está, lo que está en cuestión aquí es bien complejo, sobre todo en regiones. Yo en general me he manejado casi siempre entre la Araucanía, región de la Araucanía y Valparaíso, Viña, entonces como que armo esa ruta, ¿no? Y paso por Santiago así de pronto, pero no de modo permanente, ni he tenido como una base de operaciones ahí, digamos. Entonces, yo diría que, claro, yo siento una precariedad justamente en ese punto, no solo en eso, pero sí bastante ahí en cuanto a lo que se pueda, o sea, las posibilidades de que uno pueda, ¿no es cierto?, hacer llegar a tu obra, ¿no es cierto?, a un espacio, a un espacio de colecciones. De partida, en general en regiones tú lo que haces, por ejemplo, en este sentido es, o sea, no hay recursos desde las instituciones para poder adquirir tu obra, y por eso a mí me pareció tan notable, ¿no es cierto?, toda esta gran posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a esta convocatoria, ¿no?, que ustedes hicieron. Está, por ejemplo, está el tema de que el artista en general tiene que prácticamente donar su obra a los espacios para que estos recién, ¿no es cierto?, se hagan cargo y puedan
o guardarlo, digamos, por un tiempo y sacarlo de la estantería y difundirlo cuando lo estimes conveniente, por así decirlo. Eh, y esto bueno, esto pasa en general en regiones, es complejo porque son pocos además los coleccionistas que, digamos, se van a acercar a tu taller y te van a, ¿no es cierto?, pedir o sugerir, ¿no es cierto?, querer coleccionar tu obra. A mí en particular me surgió la inquietud de unos años atrás dirigirme, por ejemplo, al Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha, me interesó porque tiene un gran cuerpo de obra gráfica, ¿no es cierto?, que parte con la obra de Hermosilla y desde ahí se sigue coleccionando hasta ahora, que tienen alrededor de 12.000 obras o algo por el estilo. Pero ahí estaba, o sea, ninguna chance, digamos, a que pudiesen adquirir tu obra, porque tú tenías que donarla, y llevé una carpeta con 6 obras, o 7 obras, no recuerdo. Bueno, encontraron, se reunieron, hicieron como una evaluación, además de la obra, ¿no?, para que pudiera entrar, y recién dijeron, sí, sí, en realidad amerita que esté, bueno, y entra, pero como donación, ¿me entiendes? Y eso seguramente puede pasar, o seguramente pasaría en el Museo de Linares, donde también tienen una obra gráfica interesante, una colección, y quizás en varios otros espacios más. Entonces, desde ese punto de vista, sí, hay que, como que el artista tiene que en este punto ceder mucho, diría yo, ¿no es cierto?, como para que tu obra entre a un espacio museal, por así decirlo, a la colección ¿ya?, de una institución así. Eh, y eso es bien sintomático en regiones, es complejo, y por lo mismo creo que esta iniciativa debería replicarse quizás de manera, quizás desde las seremías, no sé, regionales, claro, en una escala mucho menor, pero me parece que debiera meritar, ¿no es cierto?, reparar en eso, en ese tema. Eh, y por otro lado, bueno, la obra mía en general está también muy inserta en el nicho del lenguaje de la gráfica, entonces también por ahí sí, ahora últimamente yo creo que sobre todo con esta exposición en grabado hecho en Chile, digamos, ha servido mucho para poder darme a conocer, y han llegado algunos coleccionistas que han adquirido, que sobre todo coleccionan grabado. Eh, pero sí, desde ahí, bueno, aprovechando también las plataformas, ¿no es cierto?, virtuales, qué sé yo, y de a poco haciendo circular el trabajo desde esas otras soportes, digamos, o con otros mecanismos menos tradicionales. Pero no es fácil, esa es como la cuestión en general, es lo que acabo de comentar. Sí. Sí. Bueno, vamos cerrando como este bloque, súper interesante. Después, al final, creo que podríamos plantear como abiertamente también como los desafíos, como lo que decía ahora Daniel, podríamos cerrar con eso. Pero ahora en la segunda parte de la conversación me gustaría que tanto Jimena como Daniel se refirieran de manera sintética, porque podríamos estar hablando de sus obras también mucho, mucho tiempo, pero también esas cosas como un poquito más coloquiales, o sea, como en el sentido de la conversación, de decir en qué momento se le ocurrió que esa obra era la obra que tenía que estar en esta colección, que me imagino que también fue algo difícil también de procesar. Y segundo, un poco que nos hablen como de esas dos obras, en el fondo, desde el punto de vista como de sus relatos, quizás también de su materialidad, de cómo fue el proceso de investigación o de reflexión de cada una de esas piezas. Jimena, no sé, partimos por ti. Bueno, vamos. Alguna vez que empiece Daniel también. Bueno, a ver, voy a empezar como a contar un poco la historia de la obra y después se van a dar cuenta por qué es la que elegí, o yo se los voy a decir. Yo venía hace algunos años trabajando en torno al material cartón como material parlante. Desde diversos lugares, en Argentina he sabido que hubo una crisis muy fuerte en el 2001 y aparecieron los cartoneros, que acá se los llaman recicladores,
Y yo sentía que tenía como una especie de relación con ese material, pero y a su vez una deuda, como que sentía que era un material que lo tenía dando vueltas y que por algún motivo no terminaba de calzar. Y tenía un proyecto escrito que se llamaba Lecciones de Economía, que trabajaba ese tema. Y me había puesto como desafío eh, trabajar ese tema en una residencia que hice en Argentina. Llegué a Argentina y empecé a trabajar con el cartón, y cuando vuelvo a Chile, después de haber desarrollado algunas piezas que no son la foto, pero la pieza que está en adquisición es una foto que es parte de todo ese trabajo del cartón. eh, pero esa imagen tardó bastante en llegar. Me pasó que cuando estaba trabajando y trabajando mucho en todos estos materiales y en estas piezas, hice como unas campanas de cartón, unas pancartas de cartón, hice un montón de piezas de cartón, y me pasó que estaba hablando en ese momento con mi mamá y le conté. Mi mamá trataba de entender qué estaba haciendo yo con todos esos cartones, porque yo bajaba, lo que me gustaba era esto. Em, que esto es súper real. Muchas veces a los artistas nos pasan cosas cuando la economía no acompaña, y es real. Y entonces me había pasado esto, como de la residencia, por fin iba a trabajar este tema, estaba yendo desde Chile, bueno, cuestiones que estaba pensando cómo iba a abordar toda la residencia, y en la puerta de mi casa estaban los cartones, y dije, bueno, me gusta esto, de que ese material esté ahí todo el tiempo. Entonces como que empecé a trabajar con eso, y mi mamá, hablando un día con mi mamá, le cuento lo que estoy haciendo para que entendiera, pues estaba todo el día cargando cartones, y ella me cuenta una anécdota de mi abuela. Me cuenta una anécdota y a mí como que se me abre como un mundo, o sea, también es mi manera de trabajar. A mí lo que más me gusta son las historias. Lo que más me gusta del hacer arte es esa posibilidad de contar historias desde otro lugar. Es lo que a mí más me gusta. Y entonces cuando mi mamá me cuenta esa historia, me cuenta una historia de mi abuela, que era súper trabajadora y que, bueno, había tenido una situación con sus zapatos y le había puesto un cartón. Y a mí me pareció tan potente la imagen, ¿viste? A veces de dónde vienen las imágenes, vienen de esas historias, y quizás mi mamá después me decía horrorizada, por favor, Jimena, que tu abuela se moría de vergüenza, ¿cómo lo hagas? Y yo dije, esto es lo mejor, es la síntesis de tantas cosas, es la síntesis del trabajo, de la mujer, del que no se note. Yo, quieras o no, tengo en mi trabajo bastante cosas de género. Me fue inevitable amanecer al feminismo. Yo no lo pensaba desde antes, eso empezó a suceder. Entonces empecé a trabajar con esta historia. Empecé primero a buscar los zapatos de mi abuela que mi mamá me había contado, y empecé como a tratar de hacer conectar con el material. Decía, bueno, voy a tener que romper un zapato, voy a tener que empecé a producir lo que se ve en la foto, que son estos zapatos dados vueltas con los cartones. Y lo que pasó también es la capacidad narrativa que tiene ese material es tan potente que no hacía falta decir más nada. Yo me puse a recortar como un cartón para ponerle al zapato. Cuando estaba el cartón arriba del zapato es como que ya estaba todo. Y eso es lo que a mí más me gusta del material, y, y lo trabajé un montón hasta el cansancio, realmente hasta el cansancio, porque llegó un momento que esta historia también, la anécdota es tragicómica. Llego con toda la producción, llegué a un lugar con toda la obra esa que hice del cartón. Me gané un fondar y voy a inaugurar por primera vez en Matucana 100 con todo lo que venía de años, trabajo, todo, en la foto gigante, todo. Inauguro un día y el otro día estallido social. Y la cosa se pone increíble. ¿Por qué? Porque yo cuando hice las obras que hice unas pancartas que decían familia, otras que decían, iban cambiando la palabra. Hice una campana de cartón donde vos te metías abajo y escuchabas conversaciones que tenían que ver conversaciones que yo había tenido con distintas personas que recolectaban cartón en Chile y hablaban de una fragilidad laboral. Había distintas cosas que estaban ahí pasando. Después, un poco relacionado con la ecología, hay un video mío con una caja de cartón atravesando el humedal de Batuco.
claro, estallido social, y yo dije, esto no sé si es un sueño o qué es, porque se cerró la muestra y esa muestra no se pudo abrir hasta el final prácticamente, porque lo que pasó, ya lo sabemos todos, fue demasiado fuerte. Y es muy loco, porque siento como que si la muestra hubiera salido a la calle, es como, yo todos esos temas que para mí necesitaban un espacio de conversación y los estaba invocando de alguna manera con el trabajo, que es un poco lo que hacemos. Creemos que, o nos gustaría que de algo se hable, traemos estos temas, no desde el lugar de la tengo súper clara y te vengo a enseñar, sino que como artistas decimos, qué bueno este tema, qué ganas de hablar de estas cosas y uno las pone ahí. Y lo que pasaba en la calle era impresionante. Entonces, como que llegó un momento que yo estaba como entre fascinada y preocupada, porque la realidad era tan potente, los cartones que estaban dialogando en las calles estaban tan cargados que yo sentía como que la obra, no sé, como que, como que era como un preeco, ¿vieron? Como un preeco de lo que estaba pasando. Y lo que había que hacer era ir a ver lo que estaba pasando afuera. Eso fue muy loco. Y fue loco a tal nivel que la obra esa de los zapatos está hecha, tiene como algunas versiones, pero la de Matucana 100 estaba impresa la foto en un papel de afiche, no en un papel de esos que se ponen en la calle. Y, y justamente lo que para mí tenía sentido de todo eso era poder como amplificar ese sonido de ese zapato trabajando, ese sonido de esa cotidianidad laboral de una mujer, que con el cartón, con esa fragilidad que tenía en la suela, hacía que nunca se escuchara su paso, nunca se escuchara el taconeo diario hacia ir a ningún lado. Y lo ponía sobre ese papel afiche en el muro justamente como para decir, esto pasa, esto está pasando acá en la calle, esto viene de ahí. Entonces, cuando pasa el estallido social fue como que parecía como que la obra se estaba saliendo y se iba a la calle a conversar eh, con un montón de personas. Eso fue increíble. Así que eso, yo bueno, la obra para mí siempre me pasaba una cosa, que a veces nos pasa, a Daniel le debe pasar seguro, que de pronto aparece una obra que hasta que es como que sentís como que los artistas somos muy críticos también, pero a veces aparece una obra que uno la ve y dice, esta está, qué buena esta está buena. Y la había puesto así como en mi taller y yo pasaba y te juro me sentaba y decía, acá hay algo, como que me sentía como magnetizada con la obra. Yo creo que se había como densificado el tema, la narrativa que tenía, que era una biografía, se había recontra pluralizado. Entonces, viste, yo iba a mi taller y me sentaba y la miraba, y yo es como que te quedas mudo. Muchas veces uno está como escogiendo, esta obra está mejor, esta podría, acá puedo hacer una serie, pero de pronto aparece una obra que te hace quedar un poco callado. Y a mí me pasaba con esa obra, como que me sentaba y la miraba. Y pensaba mil cosas, que si le iba a enmarcar, no le iba a enmarcar, si iban afiches, si iba más grande. La obra es como que me interpelaba, todavía me daba un montón de cosas. Y pasó además eso, como que el estallido social activó frames o distintas capas latentes que tenía el trabajo, como que salió con todo para afuera. Así que por eso elegí esa obra, es como que, sí, no dudé, es como que dije, es esta obra, por algo me estaba hablando, como Te esas llamó, cosas te que, llamó. por él, no sé, como que nos pasan a veces. Me imagino que a Daniel también le debe haber pasado más de una vez. Esa es mi anécdota. Después, después de la intervención de Daniel voy a mostrar las dos imágenes para que porque Sí, parece como que estamos hablando y sí. como que lo tenemos ahí de sorpresa. Daniel, en tu caso, a ver qué nos puedes decir sobre todo como decía Jimena al final, la elección, que me imagino que fue complejo, pero también un poco qué hay detrás de la obra. Sí, 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 es como lo que decía Jimena. Esa obra, no tan solo por el formato que tiene, que es un gran formato, pero también por el trabajo que hay implícito dentro de ella, dentro de ese soporte.
yo pensé y me lo sugirieron algunos amigos también, ¿no? Esa, porque estuve, bueno, de ahí voy a contar eso, pero estuve ahí entre esa obra y otras que también me parecían dignas de participar en la convocatoria, pero finalmente escogí esa. Sí, tiene que ver con un fondar regional, en realidad esa obra surge mucho más, de una manera como mucho más, o sea, podríamos decirlo como programática casi, porque en el fondo yo propuse un fondar que tenía ese sentido, ¿no? De hacer una especie de sí, de búsqueda, de hallazgo un poco a través del grabado, sobre los imaginarios de la Araucanía, los imaginarios como míticos, rurales, un poco biológicos también, una especie de bestiario, digamos, que cruzara la Araucanía como de mar a cordillera, y entonces donde se configurara un imaginario obviamente limitado, porque no podía de alguna forma integrar todo, pero... Y entonces surge, ¿no es cierto? Bueno, este fondar sale aprobado, se aprueba, entonces me veo en el desafío de responder a lo que a lo que me había comprometido, ¿no? Que en el fondo era un gran soporte así de 4 metros 80 por unos 50, algo así, y tenía que hacerlo a través del grabado. También mi inquietud era un poco en base a lo que siempre yo he visualizado en términos del hecho de que no ha habido referentes, ¿no es cierto?, en el grabado, en la Araucanía, cuando sí hay otras regiones que tienen, por supuesto, una historia riquísima, como el mismo Valparaíso, Concepción o Santiago, que es como una triangulación que se arma, incluso Valdivia también, pero Temuco, no. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que tratar de hacer algo que sea, aunque sea por formato, que sea interesante para poder reivindicar un poco este vacío dentro de la gráfica. Entonces, bueno, se seleccionó el proyecto y sí, trabajé ahí con una amiga antropóloga, entonces recorrimos la Araucanía por varias comunidades, varios lugares, y entonces escuchamos, ¿no es cierto?, relatos de algunas machis, de muchas personas, eh, que obviamente nos plantearon sus visiones acerca del territorio y de cómo ellos, ¿no es cierto?, identificaban ciertos elementos o ciertos seres de una manera muy real, por cierto, ¿no? Muy real, que desde el punto de vista occidental uno diría, extraño esto, es una especie de metamorfosis, cosas extrañas, pero que en el fondo, claro, uno estaba ahí para oírlo a ellos, ¿no? Como sabio y escuchar, hacerse eco de eso, de su experiencia. Entonces surgió ahí un acervo muy rico, ¿cierto?, en esa búsqueda con Javiera Delgado, que es la amiga antropóloga con la que trabajamos en ese proyecto. Y bueno, empezar, ¿no es cierto?, a decantar esas historias, esos relatos, en bocetos, estudios, qué sé yo, hasta lograr, ¿no es cierto?, integrar todo ese cruce, ese recorrido por la Araucanía en un solo mural, y que diera cuenta claro, de ese ejercicio un poco como etnográfico, ¿no? Que hicimos. Entonces, bueno, fui instalando ahí elementos hasta que lo resolví a través de la silografía, que es un lenguaje también muy, eh, bueno, es muy contundente en términos visuales, pero también es difícil de abordar en un gran formato, y más como un gran formato como ese, que era demasiado. Y entonces, claro, terminé con la muñeca muy al final del trabajo, ¿no? De semanas y meses también haciendo pruebas de estado, ¿no? Una cosa muy mal, porque en el fondo, y con los dedos peladitos con la cubia, se me borraron las huellas digitales, todo. Era un trabajo enorme físicamente, sí. Pero bueno, finalmente, claro, logré imprimir eso, logré una unidad en términos de tono, toda la cosa. Quedé muy contento con esa obra, y sin embargo se expuso como en dos lugares anteriormente, claro, dos lugares, y el mural estuvo guardado por años así, y después quedó guardado por años porque sucede, y eso es lo más curioso, porque
yo decía, bueno, esta obra yo creo que amerita estar aquí en el, no sé, en el hall de la Intendencia, por decir algo, ¿no? Que era un espacio que yo encontraba digno. Luego del terremoto, claro, construyeron una nueva Intendencia, estaba espectacular el espacio, pero ahí hacer todo ese muñequeo político, qué sé yo, de gestión, para que entrara y fuera adquirido, además que no me interesaba donarlo, por el trabajo. Entonces yo dije, no, hablé algo con un core, pero no complejo, ya no. Y bueno, y la obra quedó ahí, no la quise seguir mostrando en cualquier lugar, y de pronto surge esta instancia y me pareció, claro, me pareció fenomenal. Yo dije, este es un caballito de batalla que puede entrar ahí a competir y que tenía, digamos, un sentido, ¿no es cierto?, patrimonial, de rescate, ¿no es cierto?, del territorio, y además que reivindicaba un poco el grabado acá como una operación, ¿no es cierto?, artística. Bueno, todo eso encontré que era una obra idónea. El amigo al cual le ayudé a hacer la convocatoria también me dijo, participa con esa, está muy bien. Te aconsejo que lleves esa, entonces nos ayudamos, bueno. Pero también había otro trabajo que yo había trabajado que había realizado entre Concón y Viña del Mar, y qué sé yo, y que eran unos colagraf, y que trabajaba con basura, y que iba articulando una especie de naufragio, sí, de naufragio. Era una especie de serie de obras que también era interesante, y por eso me costó, digamos, definir y intentar, ¿no es cierto?, y llegar como a objetivamente, pero bueno, ya opté por ese y creo que estuvo bien al final, y bueno, privilegiado ahí de que haya sido, ¿no es cierto?, seleccionado. Eso podría comentar. Oye, voy a intentar aquí mostrar las dos obras muy sucintamente y después vamos con el último bloque porque me imagino también que veo a la Gracia como queriendo hablar que... No, eh, quiero agregar ah, algo, sí, dale, dale, pero dale. quizás mientras muestres la obra, es que no, solo porque los dos relatos, y en relación a tu pregunta de antes, un poco cuáles habían sido los desafíos del jurado, que efectivamente yo creo que, y los dos relatos me hicieron recordar algunas de las discusiones, yo creo que hubo como cierta responsabilidad y también un poco un común acuerdo entre el jurado que la selección tenía que dar cuenta que la estábamos haciendo en un momento específico, bueno, en el caso de la pandemia global, pero también en el caso del estallido, como contaba Jimena, local, o sea, como de Chile. Creo que eso también fue súper importante dentro de la discusión, de ver qué obras también podían dar cuenta de que esta construcción, esta colección, se estaba formando en un momento específico, tanto desde los postulantes como el proceso de selección. A ver si podemos ver ahí las imágenes que estoy compartiendo, no sé si se ven en la pantalla. Ahí está la obra de Jimena. Muy fiel a lo que ella describió también, evidentemente. Las voy a pasar así como rápido, evidentemente después van a haber otras instancias en donde las van a ver con mayor detalle, ahí les voy a contar al final. Y les quería mostrar también de pasadita la obra de Daniel, a ver si ahí la estoy compartiendo, sí. Que por el gran formato, claro, evidentemente esta obra está expuesta hoy día en el Centro Cultural La Moneda hasta enero, creo, Daniel, que se puede ir a ver, así que también para que la aprecien. Voy a dejar de compartir y pasamos como a la última parte, que básicamente tiene que ver con los desafíos y con las proyecciones, de lo que un poco hemos hablado, de cómo ustedes se enfrentaron a esta convocatoria, cómo también gracias desde el jurado fue como madurando en el fondo junto con estas 8 personas, cuáles iban a ser los distintos criterios y las visiones que se le iban a impregnar de una u otra forma a la colección, porque no solamente era seleccionar obras, sino que también fueron los criterios que conformaron la colección. Entonces ahí como voy a partir por Gracia en el fondo, porque para darle vuelta
a los turnos. Un poco, desde tu opinión, ¿cómo esperas que esto se active también como colección? ¿Cuáles eran las conversaciones también que tenían ustedes internamente? ¿Y qué otro tipo de estrategias uno puede ver o puede poner en práctica para llegar mejor a distintos públicos también? Porque evidentemente hoy día las formas de circulación de las obras y de las colecciones va a ser muy, muy difícil que nosotros tengamos las 243 obras expuestas, por ejemplo, en un solo lugar, ¿ya? Evidentemente. Pero hay otros tipos de estrategias que hoy día en el circuito más contemporáneo también se están usando. Entonces, desde tu perspectiva, Gracia, ¿cómo ves como ideas, desafíos para dar a conocer esta colección? Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, uno de los grandes valores que yo le veo a esta colección o ventaja quizá es que una colección que hoy en día todos los artistas, bueno, a excepción de Elsa Bolívar, ¿cierto?, están vivos. Y en ese sentido, todo el proceso de investigación alrededor de la obra o significación o todas las próximas lecturas que desde hoy, desde que se conforma la colección en adelante, se puede generar y cómo se puede aprovechar esto, o sea, no sé, pensando desde un inventario de la colección hasta un catálogo razonado, tener la mayor cantidad de artistas vivos de una riqueza infinita, o sea, como permite hacer trabajo, yo creo, de aquí a 10 años, muy grande. O sea, entendiendo que la obra no es solo la obra, sino todas las veces que uno la puede ver, reinterpretar y poner, ¿cierto? O sea, o sea, una obra es infinita y se va a cambiar cada vez. Y segundo, bueno, obviamente existe, yo creo que hay quizás una responsabilidad también de poder mostrarla ya sea aprovechando todos los canales digitales que tenemos, pero también la red territorial que hoy en día existe, o sea, llevar trabajo de norte a sur, o sea, como toda esa conversación interregional que se puede generar a partir de itinerancia, me imagino, o sea, uno piensa al tiro en museos, pero también centros culturales que estén abocados a las artes visuales puede ser, o sea, yo creo que es súper especial y no solamente a partir de una sola exposición, sino que poder empezar a activar distintas cosas en distintos territorios, o sea, que se pueda estar hablando de arte contemporáneo desde distintos lugares en un mismo tiempo, creo que también puede ser súper bueno, o sea, eso creo que por la cantidad de obras que se tiene, que se puede como activar en muchas partes al mismo tiempo. Y con otros públicos quizás que también ampliar al público que convoca el arte contemporáneo, qué sé yo creo que, bueno, hay un ejemplo que también lo ha llevado la Secretaría de Artes de Visualidad, ¿cierto?, que son las itinerancias pedagógicas, que en el fondo son exhibiciones que vienen con un programa de mediación muy rotundo, que van a eso, van al trabajo con la escuela, y lo mismo, o sea, creo que ahí volviendo como de nuevo, que hoy en día podamos contar con los artistas para hacer la activación de esta colección, es un lujo, o sea, ahí se puede hacer no solo un trabajo de traspaso de contenido, sino también de creación, o sea, un trabajo donde los procesos creativos pueden empezar a jugar un rol, donde todo lo que nos contó Jimena, Daniel recién, es fascinante poder traspasar eso al lado de la obra, o sea, creo que enriquece mucho finalmente cuando uno conoce todo este universo. Sí, en los pocos minutos que nos quedan, Daniel y Jimena, si ustedes tuviesen como una idea del quehacer de esta colección para ponerla en valor, para ponerla en circulación, Daniel habló un poco del tema en las distintas regiones del país, a nivel territorial. ¿Con qué idea se quedarían para potenciar en el fondo esta colección? Daniel. Eh, Sí, sí, creo que tal
como mencionaba Gracia recién, creo que es súper relevante, ¿no es cierto?, o sea, darle como una activación en el sentido de circulación a regiones, es clave. Y también yo estaba pensando en lo que planteaba ella, justamente hacer, como se le llama, una bajada, ¿no es cierto?, una bajada, claro, pedagógica, etcétera, como de mediación, creo que sería súper útil también, pensando, ¿no es cierto?, bueno, en las generaciones de pequeñitos, qué sé yo, que van creciendo y además pensando, por otro lado, en que nunca es tan contundente, más bien precario, diría yo, lo que los chicos, ¿no es cierto?, tienen como formación artística en la escuela. Entonces, creo que es súper clave eso. No es que, o sea, creo que de alguna manera podría enriquecer, ¿no es cierto? Hay muchos establecimientos educativos en los cuales yo mismo haciendo talleres me he dado cuenta que no, prácticamente las horas de arte no se ocupan en eso, se ocupan en otras cosas muchas veces, y eso es como, para uno, no sé, no tiene nombre, la verdad, pero es súper impactante, que hay una cosa así de un pasar a llevar, ¿no es cierto? Pero bueno, se pasa encima de eso, y por lo tanto, iniciativas como esta creo que harían una reivindicación un poco de eso. Y bueno, además imagino, ¿no es cierto?, si bien es cierto, un soporte más tradicional, un catálogo de esta colección, creo que sería maravilloso verlo. Me encantaría verlo y lo hablo así desde lo más profundo. Y, y bueno, no sé, cápsulas, creo que hay varios mecanismos por los cuales se puede hacer, ¿no es cierto?, esa divulgación de este tremendo acervo que ya me imagino, porque escuchando a Jimena y así deben ser las otras obras, es impresionante la riqueza de esta colección. Así que los puntos de vista y todo, increíble. Bueno, eso. Jimena, tú hablaste de los distintos circuitos, quizás por fuera de la corriente principal, como se dice, bajo esa perspectiva u otras, ¿qué es lo que tú desearías en el fondo como para tu obra también, que tiene que ver con eso también, con el deseo que uno tiene de cómo se proyecta su obra como en el tiempo? ¿Con qué idea te quedarías tú al respecto? Todas las cosas que dijeron me resuenan y estaba como un poco empezando a pensarlas, pero no pienso solo en mi carrera, y eso es me parece lo bueno de estar dentro de una colección, que hay una cantidad de artistas, y me parece súper interesante lo que dice Gracia, de que están casi todos vivos, y, y pienso en eso. O sea, cuando Gracia dice eso, digo, hay algo que pasó con la pandemia, y es que empezó a aparecer la voz de los artistas haciendo vivos, los artistas haciendo conversatorios, y empezó a aparecer la voz de los artistas. Y me parece que es algo que ojalá no se pierda, y sería súper lindo ver que la colección y los artistas de la colección forman un equipo de trabajo. Me encantaría ver eso. Me parece que tienen los medios digitales a favor, y toda esta conversación denota como una narrativa transmedia súper potente de proyecto, como una gran visión. Y como dice Daniel, eso se puede alimentar con cápsulas. Yo me muero por conocer las obras de mis compañeros, saber quiénes son. Imagínense, nosotros que somos artistas y no llegamos a conocer todo eso. Me parece súper interesante y un gran desafío generar un trabajo conjunto, colección, artistas, y ver, o sea, se pueden hacer como por microtemas, porque claro, son un montón, mesas especializadas en cosas, y ahí obviamente el tema de la mediación me parece genial, porque también revitaliza, actualiza las reflexiones acerca de las producciones que cada uno ha hecho, y humaniza el trabajo del artista. El artista solo es como una cosa como medio que mejor que ya no, mejor este artista que se encuentra con otro, este artista que viene y comparte sus dudas desde un lugar eh, como muy desde el trabajo, desde el hacer, desde el encuentro.
pienso en eso, o sea, todas las cosas que dijeron me parecen geniales, me llenan de ilusión, como dice Daniel, yo también me imagino el catálogo, me imagino como un catálogo de, no sé, me imagino el desafío de hacer una curaduría de catálogo, no sé si por materialidades, no sé cómo lo van a hacer, ese sí que no sé cómo lo van a hacer. Me imagino que se va a hacer en algún momento, y eso, pienso en grupo, pienso en lo grupal. Me imagino qué bueno que pudiéramos, que no sea la colección como esa cosa donde las piezas están guardadas y a ver cuándo las sacan, sino que tengamos esta situación como de ir nutriendo la colección con nuestras propias acciones, con nuestros propios currículum, propios proyectos, como que sea una cosa más dinámica. Aprovechando los medios digitales que también nos ofrecen otras posibilidades, que yo, desde un podcast hasta cápsulas, tantas cosas. Siento que es muy rico el proyecto, entonces se pueden armar un montón de cosas. Eso. Bueno, quería agradecerle, gracias a Daniel y a Jimena la instancia. La idea era tener una conversación lo más transversal posible, no tan empaquetada, creo que se logró. También contarle a quienes vayan a ver este conversatorio, que justamente desde el programa estamos iniciando un proceso de trabajo con las obras y con los artistas, como decía Daniel. Estamos haciendo cápsulas, de hecho, son 243 cápsulas de los artistas, pero vamos a empezar de a poco. Vamos a hacer también un primer documento con todas las obras, ¿ya? Que es importante que se conozcan. Estamos trabajando también en la catalogación también de las obras para que estén a disposición también de investigadores e investigadoras en Surdoc y otras cosas más que vamos a ir trabajando con el tiempo, porque una de las gracias que tenemos a favor es el tiempo, porque estas obras las vamos a tener en colección, ¿cierto? Y muchas de las cosas que señaló Jimena y que señaló también Daniel y Gracia son súper interesantes de ponerla en contexto, sobre todo esa idea de ir trabajando en común también, no nosotros como programa encerrado, digamos, pensando en cuáles son las mejores estrategias, sino que ir haciéndolas de manera conversada con los y las artistas y también, bueno, ir facilitando esta instancia. Así que les agradezco y espero que tengamos otras instancias también de conversación en conjunto y espero también que la gente que vaya a ver el conversatorio, bueno, se interese, nos escriba, nos pregunte, nos interrogue, reflexionemos juntos. Así que, bueno, eso, nuevamente les agradezco y muchas gracias también por estar ahí. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.